Él se dejaba llevar por lo que escuchaba. Es lo que, bueno, uno se identifica porque es más fácil creer en lo que te dicen y si es algo que te va a beneficiar, pues mucho mejor. Y no leer o buscarlo o indagarlo por ti mismo. Y él se dejaba llevar por falsas doctrinas, como la por decretar algo que la Biblia no dice que nosotros decretemos algo y vamos a sanar. Por algo Dios puso médicos, por algo Dios puso medicina, por algo Dios permitió todas esas cosas para que igual podamos tener salud, en este caso, ¿no? Y otras cosas. Muy bien, excelente. ¿Qué más, Olivia? Aunque no lo escuche todo, yo creo que lejos de falsas doctrinas, a veces no, que se puede escuchar también nuestros propios corazones nos engañan a nosotros mismos pensando que por nuestras obras Dios debería hacer tal cosa, ¿no? Si ya yo hice esto, Dios debería bendecirme más, Dios aquello. Y pues, claro. Si se dieron cuenta, este joven estaba siendo discipulado por un hermano, ¿verdad? Y tal vez la intención del hermano Roger, porque así se llamaba, ¿verdad? No era tan mala. El hermano Roger quería que aprendiera, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que había llevado a este joven a pensar que tenía que declarar que Jesús lo sanara? A pensar que tenía que diezmar lo suficiente y que tenía que diezmar mucho más porque por eso Dios no lo bendecía. O a pensar que él necesitaba sembrar fe, que no tenía la suficiente fe y que necesitaba más fe y que por eso estaba pues enfermo y pasando estas situaciones. La raíz de esto se debe, hermanos, a que este joven estaba siendo enseñado a través de la Biblia y fíjate cómo él dice, yo me admiro de cómo este hermano llamado Roger me está discipulando. Nunca había visto una persona que manejara la Biblia tan bien. La maneja muy bien, se la sabe de pie a pa. Y otra vez, creo que la intención del hermano Roger no era tan mala. Él quería que este joven aprendiera. Pero el problema es que el hermano Roger tenía una mala teología. Es decir, no sabía interpretar la Biblia de la manera correcta. No sabía leer la Biblia de la manera correcta. Y es por eso que él tomaba ciertos pasajes de la Biblia y los aplicaba directamente a este joven y le hacía pensar que si él no sanaba era porque había un pecado en su corazón o que si estaba enfermo no necesitaba ir al médico porque Jesús es su doctor. Y todo este tipo de teologías que están metidas en la cabeza de muchas personas que mal interpretan las escrituras, que no leen las escrituras de la manera correcta. Así que lo que este artículo nos ofrece es una imagen muy gráfica de lo peligroso que puede ser usar nuestras Biblias de manera equivocada. ¿Sí? Muchas personas conocen la Biblia de pie a pa, pero la utilizan de manera equivocada. El problema era que este hermano Roger no sabía leer su Biblia correctamente y por eso es que se desvió hacia el evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver hoy? Pues la semana pasada introdujimos la idea de teología bíblica y dijimos que la teología bíblica, ¿qué es? Ustedes lo tienen ahí en su hoja como un repaso de la semana pasada. La teología bíblica es la disciplina de aprender cómo leer la Biblia como una historia de un autor divino que se enfoca en la persona y la obra de Jesucristo para que cada parte de la escritura sea entendida en relación con Cristo. Es una manera de leer la Biblia, es una hermenéutica para ser utilizada en el mundo de los creyentes. En otras palabras, estamos viendo la Biblia como una historia que nos está narrando acerca de un personaje que se llama Cristo. La semana pasada respondimos qué es teología bíblica. Y hasta ahorita, si yo hago un examen y les pregunto qué es teología bíblica, ustedes deben saberme responder, ¿sí? Y posiblemente haya un examen. Pero esta semana no vamos a hablar de qué es teología bíblica, sino vamos a meditar acerca del por qué. ¿Por qué estudiar teología bíblica?
¿Por qué reunirnos ahorita en la mañana y decir, vamos a estudiar teología bíblica, vamos a aprender a leer la Biblia como una sola historia que nos habla de Cristo? ¿Por qué es importante? Bueno, la respuesta corta, que no sé si ustedes tienen en sus hojas, no recuerdo si tienen estas hojas. Sí, tienen una respuesta corta. La teología bíblica protege, ¿y qué más? Y guía a la iglesia. La disciplina de la teología bíblica, hermanos, es esencial para proteger y guiar a la iglesia. Protege a la iglesia contra falsas historias y los caminos equivocados. Guía a la iglesia hacia una mejor predicación, una predicación, como muchas veces hemos llamado, cristocéntrica. Una predicación que es fiel al texto, es fiel a lo que dice el texto. Así que vamos a ver el día de hoy la teología bíblica como protección para la iglesia. ¿De qué nos sirve la teología bíblica o por qué estudiar teología bíblica? Bueno, porque protege a la iglesia. Ahora, voy a leer algunos versículos y quiero que me digan cómo las personas, ustedes tienen estos versículos en sus hojas, ¿ok? Y vamos a platicar. Hoy la clase va a ser muy interactiva. Ustedes me van a dar su opinión. Vamos a ver algunos versículos y quiero que me digan cómo las personas pueden aplicarlos en su vida de una manera equivocada. Cómo estos versículos las podemos leer de manera equivocada. Voy a pedir la ayuda de varones que lean fuerte y claro. Hermano Gregorio, ¿puede leer el primer versículo, por favor? Deuteronomio 28, 1 al 5. Vamos a leerlo y quiero escuchar lo que ustedes piensan de cómo este versículo puede ser aplicado a la vida de una manera equivocada. Hermano Gregorio, ¿puede leer el primer versículo fuerte, por favor? Ahí está, ahí está, sí, ahí está. Ahí está, es el primerito que está en la hoja. No logra verlo, hermano. Todo eso. Sí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner la obra de todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Alcanzarán si oyeres la voz de Jehová a tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Muy bien. ¿Cómo creen que puede ser malinterpretado este versículo? ¿Qué piensan de este versículo? ¿O qué piensan que está diciendo este versículo? Si obedeces a Dios vas a ser bendecido con muchas cosas, con muchas cosas. Muy bien, si obedeces vas a tener bendición material, ¿verdad? Aquí dice, bendito serás tú en tu ciudad, en tu campo, en el fruto de tu casa, vas a tener criados, rebaños, ¿verdad? Tu canasta, o sea, va a haber abundancia en tu casa, sí, obedeces. ¿Qué más? Serás reconocido también, dice. Ok. Y como una persona del Evangelio de la Prosperidad, porque estos versículos, las personas del Evangelio de la Prosperidad los utilizan para decirles a las personas, a los de la iglesia, que muchas veces están en escasez, no hay bendición en su casa, no tienen que comer o no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, ¿verdad? Ese es el problema. Eso es lo que dicen las personas del Evangelio de la Prosperidad. O porque no oyes, dice, aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que te prescribo hoy.
¿Sabes cuál es el problema por el cual tú estás atravesando problemas económicos? Porque no estás poniendo en obra los mandamientos. Necesitas poner en obra los mandamientos y mira, todo Dios te lo va a dar. Todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. ¿Qué dice Proverbios 11, 24 y 25? Hermano Ervin, léalo fuerte, por favor. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Muy bien. ¿Qué pueden sacar de este versículo? Este también es un versículo que utilizan mucho. ¿Cómo? Pues que si yo doy, también voy a recibir. Muy bien. Mientras más des, más vas a tener. Y lamentablemente nos han enseñado aquel corito y desde niños. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Como diciendo, mira, invierte en el banco de Dios. Si tú le pones 1 peso, el Señor te va a devolver 2. Si tú le pones 3 pesos, el Señor te va a devolver 6. ¿Por qué? Porque toman este pasaje de Proverbios 11, 24 y 25 y dicen, mira, es que si tú repartes, si eres generoso y das, Dios te va a dar muchísimo más. Ok, pues vamos a ver si es cierto. ¿Cómo la teología bíblica nos puede ayudar a interpretar de manera correcta estos dos pasajes? Porque tú acabas de leer este pasaje y tú dices, sí, cierto. O sea, lo que está diciendo aquí en la Biblia es que, ay, me va mal porque no obedezco, me va mal porque no estoy repartiendo, no estoy siendo generoso. Quiero tener más, bueno, tengo que ser más generoso. Las iglesias del Evangelio de la Prosperidad utilizan versículos como estos para decir que debes dar generosamente al maestro. Ellos te dicen, si me das para que yo pueda comprar el vehículo más lujoso o hasta un avión, serás bendecido. Dios te va a recompensar, ¿verdad? Si eres obediente, Dios te va a dar más. Tus cosechas crecerán, tu vaca va a producir leche, tus hijos van a prosperar, tu matrimonio prosperará. Ok, vamos a ver otros versículos. Porque parece que la Biblia nos da esta idea. Parece ser cierto todo lo que ellos dicen. Primera de Crónicas 4:10. Yael, ¿puedes leerlo fuerte? Primera de Crónicas 4:10. Ahí lo tienen todos en sus hojitas. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oy, mira, Jabes fue ilustre, ¿eh? Jabes no fue nada tonto. Le dijo a Dios, a ver Dios, si tú me das un terreno grande, si tú me das bendición, si me prosperas mis cosechas, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a alabar. Y Jabes declaró y le pidió a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dio. ¿Sabes cuál es el problema contigo? ¿Sabes por qué no tienes el carro que quieres? ¿El viaje que quieres? ¿La casa que quieres? Porque no se lo pides a Dios. Esa es la conclusión que vas a sacar de este versículo. Mateo 18:19. Mira, si te pones de acuerdo, Dios va a contestar. Mateo 18:19. Hermana Cintia, léalo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidieres, ponte de acuerdo con algún hermano y reúnanse a orar por 5,000 pesos que ocupan para salir de viaje. Y Dios te lo va a dar, vas a ver, ¿verdad? Porque cualquier cosa que pidas, Dios te lo va a dar. ¿No es lo que está diciendo el pasaje? Sí, ¿verdad? Eso parece. Mateo 21:22, hermana Aurora, fuerte, por favor. Jesús, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Sabes por qué Dios no contesta tu oración? ¿Por qué? Según este pasaje, ¿por qué Dios no contesta tu oración? Porque no crees, necesitas fe, necesitas declararlo, necesitas
estar allí constantemente. Yo declaro en el nombre de Jesús, necesito tener más fe. Eso es lo que te dicen las personas del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo es que las personas pueden malinterpretar estos pasajes que acabamos de leer y que tú tienes en tu hoja de manera equivocada? Porque otra vez, estos versículos son los favoritos de los pastores y los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Ellos llevan la filosofía de proclámalo, decláralo, ten fe. Te ponen al Dios del cielo como una máquina que vende cosas en los cielos y que tú necesitas introducir monedas para que te vengan más monedas, para que Él te bendiga con salud, para que Él te dé prosperidad, solo si pides con suficiente fe. De hecho, este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, donde Jabes pide bendición, es el fundamento de un libro que ha sido vendido millones de ejemplares en el mundo. Un libro de Bruce Wilkinson, publicado en el año 2000, titulado La oración de Jabes. Así se llama, La oración de Jabes. Y este libro le enseña a las personas cómo desarrollar su potencial en la fe, cómo no dudar y cómo declarar para que Dios bendiga y pedir a Dios. ¿Y sabes cuántos millones de copias vendieron? 9 millones de copias. Es decir, 9 millones de cristianos creyéndose esa mentira cambiada de ese versículo que toman de Primera de Crónicas. Ahora, ¿de qué están hablando estos versículos? ¿Cómo es que la teología bíblica nos puede proteger de estos versículos? Porque estamos viendo cómo la teología bíblica nos va a ayudar a interpretar de manera correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Olivia, ¿puedes leerlo fuerte, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿El qué? Primogénito. De toda creación. ¿Cómo puede ser malinterpretado este versículo? ¿Alguien sabe? Mira, los testigos de Jehová lo utilizan para decir que Jesús no es Dios, porque es el primogénito de la creación, primogénito, el primero en ser creado. Mira, Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, pero primero creó a Jesús y luego creó todas las cosas. Es muy claro, Colosenses 1:15 dice que es el primogénito de toda creación. Y entonces, lo que los testigos de Jehová enseñan es que Jesús no es Dios porque Él es un ser creado, es un Dios pequeño en el sentido de que Él es como un Dios en este mundo, pero no es Dios pleno como Dios el Padre que creó todas las cosas. Y así podría darte más ejemplos de más versículos que el cristianismo falso y el cristianismo equivocado está enseñando el día de hoy. Pudiéramos hablar del liberalismo teológico, pudiéramos hablar de cómo hoy en día muchas personas tratan de decir que el reino de los cielos tiene que ser traído a la tierra. Toman de base el pasaje de Jesús de la oración que estudiamos la vez pasada, venga tu reino, ¿verdad? Y dicen, es que tienes que traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces tienes al catolicismo romano, que tiene esa idea, y que por eso tiene un papa, que es el representante de Dios en la tierra. Porque ellos dicen, es que el reino de Dios es aquí, es ahora, ya hay que establecerlo. Así que tenemos que tener jerarquías, tenemos que afirmar muchas cosas. Por ejemplo, también los católicos romanos, en su afán de tener una teología bíblica y unir la Biblia, unir el Antiguo Testamento y unir el Nuevo Testamento, ellos dicen, mira, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que ofrecían el sacrificio, ¿sí o no? ¿Has leído Deuteronomio? Sí, ¿verdad? Los sacerdotes ofrecían el sacrificio físico. Bueno, en el Nuevo Testamento los pastores son los nuevos sacerdotes y los únicos que pueden ofrecer el sacrificio. Cada vez que nosotros hacemos la Eucaristía, que es el partimiento del pan, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, la Eucaristía es una forma que es de hacer el sacrificio del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían un cordero real, físico, y lo degollaban,
Así en el Nuevo Testamento, cada vez que el sacerdote ofrece la Eucaristía, el cuerpo de Cristo está presente físicamente y Él es un sacerdote entre Dios y los hombres. Y el sacerdote está matando a Cristo cada vez que celebras la Eucaristía. Y tú lo pudieras ver de esta manera y dices, ah, sí, mira, se une. Tienes razón. Y pareciera que hay una unidad en el pensamiento de los católicos. Así que, en otras palabras, hermanos, el problema aquí no solo se trata de unos versículos específicos, no solamente de los versículos que acabamos de leer y que muchos malinterpretan, sino su entendimiento. Escuche bien, su manera de leer la Biblia y poner el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, lo que nosotros llamamos continuidad. Los católicos llevan mucho del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso tienen sacerdotes, por eso tienen ciertas fiestas que son tratando de acoplar el Antiguo al Nuevo Testamento. El problema, hermanos, es que esto no es correcto y no es la manera correcta de leer la Biblia y no es la manera de entender la revelación, acuérdense, progresiva de Dios. Acuérdense que lo que vimos la semana pasada, la Biblia es un libro humano, pero al mismo tiempo divino. Es un libro que fue escrito en diferentes épocas, pero al mismo tiempo narrando una sola historia. El punto es que tenemos que aprender a leer la Biblia y tener cuidado porque muchas personas van a utilizar pasajes para tratar de enseñarnos cosas falsas. Esto es como cuando, yo no sé si les ha pasado, pero los que tienen hijos, a veces cuando tienes hijos o tienes sobrinos o tienes nietos, se pelean, ¿verdad? Y están allí peleándose de que no le dio la pelota o que si él ya jugó la pelota un buen rato. Y llegan los dos niños con papá y con mamá y uno cuenta la historia y otro cuenta otra versión de la historia. La verdad es que ambos están diciendo algo de verdad, ¿verdad? Están diciendo que había una pelota, que estaban peleando, pero el problema es que uno va a decir lo que le conviene. ¿Por qué? Porque quiere presentar su verdad para defenderse a sí mismo. Y el otro va a hacer lo mismo. Y tal vez uno vaya a ponerse como víctima y el otro también. Y entonces uno dice, ¿y a quién le creo? ¿Verdad? Lo mismo pasa a veces en la religión, en la manera de estudiar la Biblia. El problema es que las personas o las religiones o las iglesias sí enseñan la Biblia, pero no enseñan la Biblia de manera correcta. No enseñan la Biblia de manera correcta. Así que lo que hacen las iglesias es que van a reenfocar el énfasis o van a dar pequeñas interpretaciones de acuerdo a lo que les conviene y van a tratar de hacer eso para acomodar ciertas cosas a su conveniencia. Pero lo que nosotros queremos buscar con la teología bíblica es buscar la interpretación correcta, lo que Dios dice, lo que Dios quiso decir, lo que Dios mostró y no lo que nosotros queremos escuchar. Así que ahora rápidamente voy a explicarles los pasajes que acabamos de estudiar. ¿Cómo leer entonces? Número 1, ahí tienen en sus hojitas, número 1, las bendiciones. ¿Cómo leer las bendiciones? Cuando dice aquí Deuteronomio, déjenme acomodo aquí el pasaje, perdón. Cuando dice aquí Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, Dios te exaltará, Dios te dará bendición. Y entonces el Evangelio de la Prosperidad dice, ya ves, tienes que obedecer si quieres tener bendición. ¿Es lo que Jehová quería decir aquí? ¿Es lo que Dios realmente estaba diciendo? Bueno, el problema es que si no estás leyendo la Biblia como una historia y no entiendes en qué parte de la historia se está narrando este pasaje, vas a interpretarlo así. Pero, ¿qué es Deuteronomio? Deuteronomio es un libro que Moisés está escribiendo ¿a quiénes? A la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Acuérdate que Dios escoge a un hombre, ¿verdad?
Abraham, y de ahí le nacen hijos, entre ellos su nieto, ¿verdad? Jacob, y de ahí Dios hace una nación grande, y Dios trae esta nación que crece en Egipto, la saca de Egipto y se la lleva por el desierto, y tú estás leyendo la historia y te das cuenta que alrededor de la historia, el pueblo de Israel ha sido ¿qué? Desobediente, ha sido idólatra, ha sido quejón. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y no van a entrar hasta que mueran ustedes y sus hijos estén grandes. Y entonces pasan 40 años ¿en dónde? En el desierto. Y Moisés está escribiendo Deuteronomio para recordarle a los hijos de estos israelitas que ya murieron, recordarles la historia que vivieron sus padres, recordarles que por culpa de su desobediencia, sus padres ahora no van a entrar a la tierra prometida. Ellos sí, pero sus padres no. Y entonces en Deuteronomio 28, Moisés les está diciendo, mira, si oyes la voz de Jehová, si pones en obra los mandamientos, sí, Dios te va a bendecir. Es decir, Dios está diciendo, si obedeces, te va a ir bien. Es cierto, es lo que Dios está diciendo. Pero Dios no se lo está diciendo a la iglesia de hoy. Dios se lo está diciendo ¿a quién? A los israelitas de aquel tiempo, la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces esto no aplica directamente a nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema con aplicarlo? Bueno, que cuando tú lees Deuteronomio 28, más adelante, vas a encontrar que Moisés, antes de morir, termina de escribir Deuteronomio y dice, sorpresa, ustedes no van a cumplir. De hecho, les dice, ¿van a obedecer? Y todos dicen, sí, vamos a obedecer a Dios. Y Moisés dice, no, no van a obedecer. Van a terminar igual que sus padres, en idolatría, en fornicación, en toda clase de inmundicia, relacionándose con otros pueblos. Y entonces tú ves la historia hacia adelante y tú te das cuenta que ¿dónde termina el pueblo de Israel? ¿Termina próspera en su tierra prometida? ¿Es una gran potencia mundial Israel? No. Terminan llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, porque no obedecieron. Entonces, el énfasis de este pasaje es decirle al pueblo, Dios bendice la obediencia, pero tú no puedes obedecer. Dios bendice la obediencia, pero en tus fuerzas no lo vas a lograr. Y luego cuando lees Deuteronomio 29, en el cántico de Moisés, tú encuentras que Dios promete que un día iba a venir alguien que iba a darle un corazón nuevo a Israel, un corazón inclinado hacia el bien, porque su corazón de Israel estaba inclinado ¿hacia dónde? Hacia el mal. Dios tenía que cambiar su corazón para que entonces pudieran obedecer. Y es ahí donde encuentras ¿a quién? A Cristo. Entonces, ya cuando miras la historia y ves toda la Biblia como una sola historia, entonces ya interpretas este pasaje en su contexto, lo que significa, lo que Dios está enfatizando, y no es que Dios está diciendo que si tú obedeces te va a bendecir. Es que Dios está diciendo, el pueblo de Israel necesitaba obedecer para que Dios lo bendiga, pero en sí mismo no pudo obedecer. Entonces, la aplicación para ti y para mí es que por más que intentes obedecer los mandamientos de Dios, ser perfecto, hacer y cumplir todo, no vas a poder. Tú necesitas a Cristo. Cristo es el único por el cual tú puedes obedecer, porque Él fue el que obedeció y obtuvo la bendición de Dios. ¿Más o menos quedó entendido? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya pueden ver cómo yo apliqué teología bíblica. Les conté toda la historia y cómo se desarrolla y entonces pude aplicar este pasaje de acuerdo a la historia. Porque si yo hubiera tomado solo este pasaje y así lo leía, así como lo acabamos de leer hace ratitos, pues hubiera sacado muchas aplicaciones que nada que ver con el pasaje, ¿verdad? El número 2 que habla acerca de
prosperidad. Prosperidad. Ahí la palabra que va es prosperidad. Por ejemplo, este pasaje de Primera de Crónicas 4:10, se invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Este pasaje lo pudiéramos decir, mira, es que tú tienes que pedir todo lo que quieras y Dios te lo va a dar. No. Tienes que leer el pasaje de acuerdo a la historia. ¿Quién es Jabes? ¿Qué está haciendo Jabes? Jabes es de la descendencia de David, ¿verdad? Y cuando tú lees Jabes en Primera de Crónicas, tú encuentras que el énfasis de Jabes no es pedir bien material, sino es pedir la mano de Dios. Mira lo que dice, oh, si me dieres bendición. Y cuando Jabes está diciendo bendición, no se está refiriendo a cosas materiales. Se está refiriendo porque para los israelitas la bendición de Dios significaba que el rostro de Dios era inclinado hacia ellos. Es decir, que el favor de Dios, el cuidado de Dios estaba con ellos. Y cuando dice ensancharas mi territorio, está refiriéndose a descendencia. Y algo que vamos a ver en la teología bíblica es que Dios promete una descendencia al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó a Abraham? Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré una tierra, y a la descendencia que yo te daré, que será como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Así que la descendencia era muy importante para los israelitas. ¿Por qué? Porque de la descendencia de los israelitas iba a venir el Salvador, el Rey de Israel, ¿verdad? Acuérdense de Génesis 3:15, de tu simiente, de la semilla de la mujer, de la descendencia de la mujer iba a venir un Salvador, que es lo que nos está diciendo Génesis 3:15. Y cuando Jabes está pidiendo estas cosas, no está pidiendo bienes materiales. Está pidiendo que Dios cumpla la palabra que Dios mismo había prometido. Y el énfasis está en el siguiente frase. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Cuando habla de mal, no está hablando precisamente de peligros, sino está hablando del mismo pecado que habitaba en Jabes. Y lo que está pidiendo la oración de Jabes es la ayuda de Dios para enfrentar el pecado, la maldad, y para tener la promesa que Dios mismo había prometido. Entonces, ya cuando lees este pasaje y lees y le otorgó Dios lo que le pidió, porque lo que está pidiendo Jabes no son un carro último modelo, una casa, y tampoco está pidiendo en todas estas cosas, ¿verdad? Una gran cantidad en el banco, no. Jabes simplemente está pidiendo que Dios sea Dios en su vida, que Dios sea lo máximo en su vida. Entonces, ya cuando entiendes toda la historia, dices, ok. Por ejemplo, Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A ver, vamos a leer Mateo 18 en su contexto. ¿Qué está pasando? Lo estudiamos una vez, ¿se acuerdan? En un culto de Genesaret, el hermano Joe Owen nos habló acerca de este pasaje. Cuando dice que dos de vosotros se pusieren de acuerdo, está hablando de la restauración de aquel hermano que está en pecado. No está hablando para pedir un carro, una casa o dinero. Está hablando para ayudar a un hermano. Cuando la iglesia se pone de acuerdo para restaurar a alguien o incluso para expulsar a alguien, Dios está a favor de ellos y Dios va a bendecir lo que ellos hacen. Pero el contexto del pasaje está hablando de la disciplina, de la restauración del hermano en pecado, no precisamente de declarar que Dios te dé todo eso. Y terminando con Colosenses 1:15, ¿de quién es Jesús? Cuando
Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tú dices, primogénito de toda creación, el primero en ser creado. No, 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 no. A ver, historia, teología bíblica. ¿El primogénito siempre era el primero? Una pregunta, y quiero que piensen. ¿El primogénito siempre era el primero? No escucho. No sé si alguien responde o se quedaron atorados. ¿El primogénito siempre era el primero? No. Voy a ponerles un ejemplo. Teología bíblica, historia. Tenemos a Jacob y a Esaú. ¿Se acuerdan de ellos, esos dos hermanos? ¿Sí? ¿Quién era el primogénito, Jacob o Esaú? ¿Quién? Fuerte, sin miedo. Esaú. Esaú, una pregunta. ¿Dios eligió a Esaú o a Jacob? A Jacob. ¿Y a quién bendijo Dios? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. ¿Y a quién Dios le llama mi primogénito alrededor de todo el Antiguo Testamento? ¿A Jacob o a Esaú? A Jacob. Cuando la Biblia utiliza el término primogénito, no se está refiriendo precisamente al primero en nacer. Porque sí, Esaú es el primogénito, pero como Jacob le roba su primogenitura y Dios decide que Jacob sea el primogénito tiene referencia al mayor, al bendecido, al que Dios inclina su rostro hacia él, no precisamente el primero en nacer. No sé si me explico. Porque si fuera el primero en nacer, entonces Esaú debió haber sido, a pesar de que Jacob le robara su primogenitura. Y Dios debió haber bendecido a Jacob para siempre, perdón, a Esaú para siempre. Pero Dios no bendice a Esaú, Dios bendice a Jacob. Así que cuando Pablo está diciendo que Cristo es el primogénito de toda la creación, está en su mente el término primogenitura, no en primero en nacer, sino el mayormente bendecido. Así que cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, ahí mismo está diciendo, o sea, Dios no puede ser visto, pero si quieres ver a Dios, ve a su imagen y es Cristo. El primogénito de toda la creación está refiriéndose al mayor, el que es superior a la creación, el que reina sobre la creación, a quien Dios bendice, aquel que cuando estuvo allí en el bautismo de Juan, Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, a él oíd. Porque más adelante en Colosenses, en el mismo capítulo 1, por ahí del versículo 19, 18, no me acuerdo, va a decir Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios habita en Cristo. Todo Dios habita en Cristo. Así que Cristo sí es Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que Cristo fue creado, sino que Cristo es mayor, es superior. Pero ¿cómo yo supe esto? Por la teología bíblica. Porque yo vi lo que Pablo está diciendo dentro de toda la historia de la Biblia. Y entonces entendí el término primogenitura. Y así vamos a ver mucho contenido de la Biblia que es más entendible por la teología bíblica. D.A. Carson dice, una teología bíblica, y ustedes tienen esa frase allá abajito en sus libros, en sus hojas, una teología bíblica fuerte tiende a proteger a los cristianos contra los reduccionistas más atroces. Los reduccionistas son las personas que reducen la Biblia, que acomodan los versículos a lo que les conviene, que sacan los versículos fuera de contexto. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer teología bíblica, hermanos, ustedes van a poder defenderse frente a los ataques de falsos maestros, falsos predicadores que no explican la Biblia como una sola historia. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros?
Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. O como dirían cuando se van a casar, callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Bien, yo ahora les expliqué estos pasajes y ustedes dicen, ah, es que Gustavo, porque tú estudiaste, tal vez lo sabes. Bueno, vas a estudiar tu teología bíblica. Todavía no entramos, estamos todavía en qué es teología bíblica. Ya definimos el tema. Hoy hablamos de que es guardián de la iglesia porque nos protege contra falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La próxima semana veremos que es guía para la iglesia. Luego vamos a hablar de las herramientas y ya en la semana 3 que ustedes tienen ahí en sus hojitas, ya vamos a empezar a hacer teología bíblica. Yo sé que todos quieren llegar ahí. Ah, yo ya quiero saber hacer eso. Ya quiero saber cómo la Biblia es una sola historia. Bueno, tranquilos, vamos a llegar allí. Pero vamos a ir viendo las bases primero, el fundamento. Pregunta, Olivia. Bueno, es que estaba formulando la pregunta por esta tarde y todavía no la tengo completa. ¿De qué manera práctica podemos como identificar una falsa enseñanza? Algo así. La respuesta más sencilla yo creo es leyendo la Biblia de la manera correcta. Es decir, por ejemplo, cuando una persona está enseñando algo que es falso, siempre la mejor manera de poder refutar a alguien es haciéndole preguntas, no atacándole. Porque si tú le dices, está mal, es que no es así. La persona lo que empieza a hacer es que a poner su defensa. No, es que tú así te lo enseñan, es que esto y lo otro. En cambio, si tú llegas con preguntas que le hacen meditar, que le hacen pensar, la persona no va a ser tan así que se va a poner a la defensiva. Por ejemplo, si está enseñando un pasaje que está mal interpretado, no precisamente llegues y le digas, es que tú estás diciendo mal el pasaje, sino llega con una pregunta. Y le puedes preguntar, por ejemplo, una pregunta, hermano, ¿qué está diciendo, por ejemplo, si es una carta de Pablo, ¿qué está diciendo Pablo en toda la carta? ¿De qué está hablando? Entonces ya él te va a tratar de responder, no, pues está hablando de esto y lo otro. Ok, ¿y crees que eso tiene relación con lo que tú estás diciendo? Y entonces ya se va a poner a pensar, ¿no? O por ejemplo, si una persona católica, vamos a suponer, él dice, yo creo que el Papa es el vicario de Cristo y eso enseña. Entonces, si tú vas y le dices, no, el Papa no es vicario de Cristo, eso es falso. Lo primero que te va a decir, no, pues es que tú, porque tú es tu religión. Pero entonces si tú le preguntas, llegas y le preguntas y le dices a la persona, oiga, una pregunta, ¿dónde está el Papa en la Biblia? Y entonces, si sabe, te va a decir, mira, cuando Cristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí está el primer Papa, es Pedro. Y entonces tú le puedes preguntar luego. Acuérdate que vamos a hacer teología bíblica. Una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué Jesús le está diciendo a eso a Pedro? ¿Ya leyó los versículos anteriores? ¿Ya leyó los versículos después? ¿Ya leyó todo Mateo? ¿Por qué está diciendo Jesús eso? Y entonces en cualquier Biblia, ya sea la católica, ya sea la presbiteriana, ya sea cualquier Biblia, que tenga una buena traducción, ¿verdad? Ya la de los testigos, pues esa ya está bien cambiada, esa ya ni es Biblia, porque le tienen quitado cosas. Pero incluso en la Biblia católica, el problema con los católicos es que no leen la Biblia de la manera correcta, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo ahorita. El problema es eso, que no lo leen como una historia, no ven ese desarrollo, sino que toman ese versículo, aquí está el Papa. Pero Jesús no está hablando del Papa. Jesús no estableciendo ahí la Iglesia Católica Romana. Jesús está hablando de el reino, del evangelio, de cómo el evangelio está comenzando e iba a comenzar a la iglesia con Pedro. Y luego lees Hechos capítulo 2 y ves que es Pedro el que predica y creen miles de personas y comienza la iglesia primitiva. Pedro es una roca, es parte de la iglesia. Cuando Pablo dice en Efesios 4, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El cimiento sí son los apóstoles y profetas, porque aquí están los apóstoles y profetas. Y este es el cimiento, la base del cristianismo.
Pero ¿qué dice Efesios? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, pero ¿cómo yo supe todas estas cosas? Porque yo estuve leyendo la Biblia como una sola historia y viendo cómo esa historia se va acomodando y no se contradice. Entonces, la mejor forma de refutar a alguien es haciéndoles preguntas y no precisamente atacándoles, diciéndoles que están mal, ¿sí? Hay ocasiones en las que sí tienes que hacer eso, pero muchas veces las personas no tienen una mala intención. Por ejemplo, hay hermanos que predican y que aman al Señor, pero sus predicaciones están a veces fuera de contexto, no tienen nada que ver lo que están diciendo con el pasaje. Y la mejor forma no es cuando él termine llegar, bajar y decirle, oye hermano, es que estuvo fea tu predicación, no sabes predicar. No, sino preguntarle o ayudarle a que lea la Biblia, ¿verdad? Con humildad siempre. Claro, ya cuando llega al extremo de que tú ya intentaste eso y la persona te dice, no, 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 es que yo creo y así es. Bueno, ahí sí. Entonces tú estás en error, eres necio, es lo que te gusta, no quieres aprender, no quieres crecer. No sé si me explico. Hay una gran diferencia, porque hay hermanos que sí tienen la intención de aprender y entonces dicen, ah, no, hermano, pues es que a mí fue lo que me enseñaron, pero a ver, muéstrame qué es lo que dice la Biblia. Y entonces aprenden y crecen y van mejorando en su predicación. Y por eso es que hay pastores que antes predicaban de una manera muy errónea, pero como son humildes y quieren aprender y van aprendiendo y van desarrollando ese conocimiento, ahora sus predicaciones son más cristocéntricas, son más bíblicas, pero porque hubo hermanos que estuvieron allí ayudándoles y fueron humildes y estuvieron dispuestos a aprender. Entonces, pero no sé si me desvié mucho con tu pregunta, pero espero haya respondido. Me pasa que me desvío bastante. Me recordaste la historia del billete falso en el banco, que les ponen a conocer más la verdad para que pues la mentira pueda ser entendida. Sí, muy cierto. Y por cierto, les recomiendo, si ustedes quieren, no les dije porque no sé si les pueda confundir más, pero en la iglesia Genezaret los jueves están dando teología bíblica, ¿ok? Pueden verlo, pero es un poquitito, ellos ya entraron directo a la teología bíblica, porque antes ya habían llevado otros estudios y pues es un poquito más avanzado, por decirlo así. Aunque realmente, aún los hermanos se quedan así como que, no entiendo lo que está diciendo. De hecho, una pregunta que hicieron la semana pasada, un hermano le preguntó al hermano Eduardo Teriet, que es el que está dando las enseñanzas de teología bíblica, le dijo, hermano, yo entiendo todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo yo puedo hacer eso sin tener un teólogo a mi lado? Porque yo puedo estar leyendo la Biblia y tenerte a mi lado e irte preguntando, oye, ¿y esto cómo se conecta con Cristo? Oye, ¿y esto? Y es muy fácil que tú me respondas. Pero cuando yo estoy solo con mi Biblia, ¿cómo lo puedo hacer yo? Entonces, pueden ver las transmisiones y les animo a que lo hagan. Tal vez va a haber cosas que no van a entender. Y si quieren retarse a aprender más, háganlo. Véanlo, de verdad, les animo. Los jueves. Pero ya nosotros ya lo veremos más adelante, ¿sí? Por ejemplo, este jueves que pasó fue la teología bíblica de los pactos. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Hablaron de los pactos y cómo los pactos en todo el Antiguo Testamento se van uniendo hasta llegar al nuevo pacto y todo esto, ¿verdad? Todo la línea. Eso también nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero si pueden ver el video, les va a ayudar bastante para poder entender. ¿Ok? Pero bueno, nada más también quiero recordarles, hermanos, ya para terminar, porque ya tengo que salir, recordarles que la rendición de cuentas. Espero que lo sigan haciendo, la rendición de cuentas. No sé cuánto falta para la hojita. ¿Cuántas semanas les falta para llenar la hojita de rendición de cuentas? Hermana Cintia. Una. Es esta semana que está a punto de comenzar, ¿no? Ok. Bueno, les animo a que en la rendición de cuentas, hermanos, sean intencionales. Es decir, que rindan cuentas, tómense el tiempo.
Yo sé que a veces ya son las 12, ya están cansados, tienen hambre, ya las tripitas están rugiendo, ¿verdad? Uno ya quiere llegar a descansar, pero les animo a que se tomen su tiempo, que platiquen. No es solamente agarrar y decir, a ver, ¿leíste? Sí, no. Ah, bueno. ¿Oraste? Sí, no. Ah, bueno. No, 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 no. Es, ¿leíste? Ah, sí, leí. Leí 4 de 7, 4 días de 7. Entonces, el otro hermano le pregunta, pero hermano, ¿qué crees que te impidió leer? ¿Qué fue lo que te impidió? No, pues es que fue la flojera, o fue la apatía, o es que, no, tenía muchas cosas que hacer. Y entonces orar juntos para que esta semana podamos ser disciplinados en apartar tiempo para el Señor, ¿verdad? Que los quehaceres de la casa, que el trabajo no nos gane, que lo más importante sea tener nuestro tiempo con el Señor, ¿verdad? Orar, ¿por qué oraste? Ah, pues oré 3 de 7. Ah, está bien, hermano, qué bueno. No, sino, ¿por qué solo 3? ¿Hay algo que podamos orar? ¿Por qué no estás orando? Ese es el propósito, ¿me explico? Y al final es una oración por esas cosas que nos estorbaron esta semana para no leer, para no orar, y pedirle al Señor que nos ayude esta semana a que estos estorbos no sean más estorbos. No sé si me explico. Entonces, ese es el propósito de rendir cuentas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que ya, pregunta Olivia. Me gustaría añadir que sería bueno que tal vez oráramos antes porque pues para pedir la dirección del Señor y que nos ayude a hablar lo que sea debido, ¿no? Claro. Sí, pueden orar antes y pedir la dirección del Señor y platicar. Y otra vez, hermanos, tratemos de ser sinceros. No importa si no leíste tu Biblia toda la semana, dilo, no leí, hermano. Ora por mí. No tengas pena, no tengas pena. Somos humanos. Y como humanos, la verdad es que muchas veces no queremos leer la Biblia. A mí me pasa. A veces me siento y ahí estoy con la Biblia y estoy, ay, tengo que leer, ¿verdad? Y me cuesta. Y luego le pido perdón al Señor, porque debería ser un deleite, pero soy humano. Y mi lucha, como dijo Pablo en Romanos, el querer hacer el bien está en mí, pero mi carne no. Y voy a luchar, pero es una lucha. Y en la lucha tienes que luchar junto con otros, no estás solo. Entonces, esta última semana va a ser la última semana de rendición de cuentas. No se olviden de enviarla, por favor, de su hoja, de entregarla, perdón, al final. Por favor, entreguen su hoja a la hermana Cintia porque ella me manda fotos para yo estar orando por ustedes y saber cómo va su crecimiento, su desarrollo y todo esto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? La próxima semana va a ser la última rendición de cuentas. Por ahora vamos a suspender tantito la rendición de cuentas y voy a implementar algo nuevo que la próxima semana les voy a explicar. Pero ya esta es la última semana de rendición de cuentas y espero que les haya ayudado a esforzarse más a leer. Ese era el propósito, a esforzarse más a orar, a esforzarse más porque saben que tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, pero tal vez cuando lo quitemos, a ver, algunos que van a decir, ah, bueno, pues ya no voy a leer porque ya no voy a tener que rendir o llenar mi hojita, ¿verdad? No, 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 no. También vamos a ver cuál era tu motivación, el llenar la hojita o el conocer del Señor, ¿verdad? Entonces, también por eso quiero suspenderlo tantito para que tú analices un poco tu motivación y luego vamos a implementar algo nuevo que les voy a estar platicando la siguiente semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quejas, tal vez muchas, pero ahorita no las quiero escuchar. ¿No? Bueno, pues ánimo, hermanos. Sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Y la próxima semana continuaremos con la hojita del estudio de hoy. La teología bíblica como guía para la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque a pesar de que muchas veces, Señor, nuestro corazón necio busca satisfacer nuestros placeres, nuestros pensamientos, aún a pesar de que nuestra carne no quiere leer,
no quiere orar, no quiere meditar, no quiere compartir el evangelio. Tú nos tienes paciencia, Señor. Tú nos aceptas tal y cual somos y nos ayudas a mejorar a través de Cristo. Y Dios, gracias porque en Cristo nosotros no tenemos nada más que hacer, porque todo ya está satisfecho en Él. Sin embargo, Padre, en agradecimiento y en amor a esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz, tú nos pides que te sigamos amando, que sigamos creciendo, pero ya no por obligación, Señor, no por ser aplaudidos, no por ser reconocidos, sino por amor a tu nombre. Y ayúdanos, Padre, porque ciertamente caemos en la rutina, caemos en la desesperación, llegamos a fastidiarnos de lo mismo, porque nuestro cuerpo carnal es limitado y muchas veces está luchando contra tu espíritu. Pero Padre, danos fortaleza para seguir en la lucha. Danos dependencia completa de ti. Ayúdanos a vivir esta semana meditando en lo que hoy hemos aprendido y en lo que estaremos aprendiendo ahora en el culto. Ayúdanos, habla a nuestros corazones en el culto que estaremos teniendo en un momento, que la predicación nos pueda hacer ver que necesitamos más de ti. Y Padre, que nos ayudes también a seguir aprendiendo a cómo leer tu palabra. Tal vez muchas veces agarramos pasajes y los aplicamos mal. Muchas veces hemos predicado de manera errónea. Pero Padre, gracias porque ahora estamos aprendiendo y tenemos la oportunidad de leer ahora tu palabra de una manera diferente. Y Padre, ayúdanos a no desesperarnos porque ciertamente ya queremos leer de la manera que tú nos pides, ya queremos saberlo todo. Pero Señor, tenemos que entender que todo es a su tiempo, con paciencia. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos en Chetumal. Bendice sus hogares, sus trabajos. Ayúdales a esta semana a buscar tu rostro cada día diligentemente. Y Señor, que nos sigas haciendo uno en Cristo y que el mundo pueda ver nuestro amor, nuestra humildad y que podamos ser luz y sal en medio de esta generación perversa. Te damos las gracias por todo y dejamos en tus manos nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.